En este video voy a intentar explicar la definición formal de límite. Nosotros ya sabemos que el límite de x tendiendo a de una función f de x, si este límite existe, es igual a L. Bueno, esta definición de límite carece de rigurosidad matemática. Por lo tanto, se demostró y se inventó una definición más formal de límite, la cual dice que el límite de x cuando tiende a de una función f de x es igual a L si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 también, tal que se cumpla lo siguiente: el valor absoluto de x menos a tiene que ser mayor que 0 y menor que delta. Y si esto se cumple, entonces también se tiene que cumplir que el valor absoluto de f de x menos L tiene que ser menor que epsilon. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta definición? Vamos a intentar explicarlo. Vamos a dibujar el eje de coordenadas. Aquí está, ahí está x. Bueno, lo que nos quiere... vamos a intentar explicarlo. Acá tenemos un a. En x tenemos un a. Y aquí en y tenemos un L. Y acá tenemos una función cualquiera. Cualquier función. Bueno, nosotros sabemos que cuando x tiende a f de x, función, va a tender a L. Bueno, entonces nosotros podemos pensar que si tomamos valores pequeños alrededor de a, estos valores, estas distancias, esta distancia, la vamos a llamar delta. Esta distancia va a ser delta. Esta distancia va a ser delta. Tomamos valores dentro de una distancia delta de a y tomamos valores dentro de una distancia muy pequeña, epsilon de L. Tomamos valores de L dentro de una distancia epsilon. Nosotros podemos ver que cuando la función f de x tiende a estos valores muy pequeños de delta, va a tender la función a valores dentro de la distancia epsilon en L. Bueno, ahora vamos de vuelta con la definición formal de límite, ¿no? La definición dice que el límite de x tendiendo a de f de x es igual a L, es decir, existe si solo si para todo epsilon mayor que 0, para todo epsilon mayor que 0, o sea, para cualquier valor epsilon, dentro de epsilon mayor que 0, y para todo delta mayor que 0, todo valor delta mayor que 0, tiene que ocurrir que la distancia x menos a tiene que ser mayor que delta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tomamos cualquier x, ¿no? De el eje x. Tomamos cualquier x. Nosotros al restar x, suponiendo que acá hay un x, ¿no? Tomamos este valor de x. Nosotros al restar x menos a, esa distancia tiene que ser, o sea, tiene que estar dentro de esta distancia delta. Tiene que ser más pequeña que la distancia delta. Tiene que ser tan pequeña como... Tiene que ser más pequeña que delta. O sea, tiene que estar dentro de este intervalo. Esta distancia, x menos a,
tiene que ser menor que delta, tiene que estar dentro de delta. Y si eso ocurre, la distancia f de x menos L tiene que ser menor que epsilon. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos cualquier f de x y le restamos L, le restamos el valor L, nosotros tomamos cualquier valor f de x y le restamos L, esa distancia, esta pequeña distancia que se forma aquí, tiene que ser menor que epsilon. Si eso ocurre, si ocurren estas dos cosas simultáneamente, el límite de x tendiendo a de f de x existe, o sea, es igual a L, existe, es igual a un L, un número real. Ahora ahora voy a mostrar un ejemplo de cómo utilizar la definición de límite para demostrar lo siguiente. Vamos a demostrar que el límite de x tendiendo a 3 de la función 5x más 2 es igual que 17. Bueno, la definición formal del límite nos decía que para que esto sea cierto, tiene que ocurrir que f de x, en este caso es 5x más 2, f de x, el valor absoluto de f de x, que en este caso es esto, menos L, que en este caso es 17. Nosotros aquí tenemos un valor absoluto 5x más 2 menos 17. Bueno, restamos 17 y nos queda un valor absoluto de 5x menos 15. Y ahora podríamos sacar factor común a 5 del valor absoluto. Podríamos hacer lo siguiente. Nos queda 5 por el valor absoluto de x menos 3. Y hasta aquí se puede notar que nosotros lo que hicimos fue llegar a la misma expresión que aquí. Nosotros llegamos a la misma expresión de que x menos a. Y esto tiene que ser menor que delta. Bueno, esto es menor que epsilon, porque fuimos trabajando el valor absoluto, que aquí tenemos. Esto es menor que epsilon. Para que esto sea límite, esto tiene que ser menor que epsilon. Y como aquí vemos, el valor absoluto de x menos 3 es menor que delta. Nosotros ahora dividimos ambos miembros en 5, nos queda x menos 3 es menor que epsilon sobre 5. Entonces nosotros, al trabajar esta desigualdad, llegamos a la misma expresión, a esta misma expresión. O sea que nosotros decimos que existe un delta que es igual a epsilon sobre 5. Nosotros podemos asegurar que existe un epsilon y podemos asegurar que existe un delta.